buenos días a todos. Es un placer estar aquí con tantas caras conocidas y amigos. Como decía Antonio, hemos estado hablando hasta ahora mucho sobre tecnología de Microsoft, hemos visto ejemplos, creo que nos está permitiendo ver que los agentes ya son una realidad en las organizaciones, pero pensamos que sin duda la mejor manera de entender que esto es una realidad es contar con un testimonio real de un cliente que además es innovador y reconocido en el mercado como tal, para que nos comparta pues, cómo lo están haciendo, ¿no? Para ello tenemos la suerte de contar con Lucía Fletcher, que como decía Antonio es directora de Transformación Digital en Ferrovial. Muchas gracias por acompañarnos, Lucía. Gracias a vosotros y buenos días a todos. Lucía, dentro de sus responsabilidades, lidera la adopción de inteligencia artificial en la compañía, así como el cambio cultural asociado a la misma. Y bueno, Ferrovial yo creo que no requiere mucha presentación, es un operador global de infraestructuras, os estoy seguro que conocéis, opera en 15 países y tiene más de 24.000 empleados. Y yo creo que es una compañía, como decía, reconocida por ser especialmente innovadora. Y nosotros en Microsoft, la verdad que nos sentimos muy privilegiados de poder tener una colaboración muy cercana y muy estrecha con Ferrovial. Y bueno, pues como decía, agradecerte de nuevo que estés aquí con nosotros compartiendo todas estas experiencias y aprendizajes. Un placer. Entonces, ya comenzando con la conversación, me gustaría empezar un poco por lo general, ¿no? Desde el punto de vista de estrategia y de visión, ¿cómo entendéis vosotros en Ferrovial la inteligencia artificial y sobre todo qué papel juega en la estrategia de negocio? Pues bueno, yo creo que como decías, sí, bueno, yo creo que Ferrovial sí que es una compañía que es conocida por todos, pero sí nos caracteriza mucho que tenemos un ADN muy innovador y yo creo que al final estamos muy convencidos que la digitalización y la innovación es una palanca de diferenciación en un sector que es muy físico, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial ya lo vemos como algo distinto, pero yo creo que no solo en el mundo corporativo, sino en nuestro día a día y al final, bueno, pues lo vemos más como un transformador de nuestros procesos de negocio y un aumentador de las capacidades de nuestros empleados. Entonces, nosotros llevamos ya varios años trabajando en aplicar la IA de manera estructural en toda la cadena de valor de nuestros activos, o sea, desde la licitación, el diseño, la construcción y la operación y el mantenimiento. Y igual como es un sector igual un poco diferente, pues pongo un par de ejemplos para que lo entendáis. Cómo lo estamos aplicando. En las licitaciones, por ejemplo, aplicamos Machine Learning para proyectar el precio de los costes de los materiales y ser más precisos cuando hacemos una oferta. En el diseño, aplicamos diseño generativo, que al final te permite meter un montón de variables y sacar diferentes opciones, y eso pues eficienta al equipo, pero además te hace la propuesta más diferencial. En la construcción, pues por ejemplo, los Large Visual Models, poder monitorizar lo que está ocurriendo en una obra, te ayuda pues, a hacer un mantenimiento más predictivo, a identificar alertas, etc. En la operación y el mantenimiento, por ejemplo, en las autopistas, hemos desarrollado un agente que nos ayuda a planificar mejor cuando tenemos que hacer un cierre de carril, que es alguna tarea pues, complicada, que a veces es poco eficiente y bueno, pues nos está generando valor. Y lo mismo estamos haciendo en el mundo más de los empleados, y aquí ya entro a la tecnología Microsoft, ¿no? Y pues estamos aplicando, evidentemente, hemos desplegado a escala Copilot, porque realmente, bueno, yo creo que ya eso es evidente y por las charlas de antes creo que ya estamos casi en otra fase, pero está ayudando a eficientar, ¿no? Y a aumentar la productividad de nuestros empleados en todo su entorno de Office 365, pero sobre todo también porque creemos que la IA generativa lo que nos ayuda es a procesar, analizar y sacar conclusiones de volúmenes de información que de manera manual es prácticamente imposible o nos llevaría muchísimo tiempo. Y por eso estamos yendo como a esa visión, que igual podemos hablar luego como para el cierre, ¿no? De lo que llamamos la empresa aumentada. No, empresa aumentada, que es un concepto que coincide muy bien con el que presentaba Paco al principio nuestro, nosotros le llamamos Frontier Firm, a mí me gusta más empresa aumentada. Oye, claro, todo esto es visión, ¿no? Es más el concepto, la estrategia, pero claro, lo que importa realmente es el cómo, ¿no? De qué forma se implementa la organización. Pues, ¿puedes contarnos un poco acerca de cómo lo estáis adoptando, qué ejes estáis revisando? Sí, o sea, claro, hablamos solo de adopción y ahora voy a profundizar, pero para mí es más cómo estamos articulando la estrategia, ¿no? En sentido amplio. Al final, esto lo vemos como un programa que es estratégico, que es transformador y que es transversal a toda la compañía, porque toda la compañía en todas las áreas están y pueden utilizar la inteligencia artificial. Y aunque pueda aplicar otro tipo de tecnología, yo creo que aquí sí que estamos
con mucho foco en asegurar el gobierno y el proceso, es decir, cómo generamos ese awareness, cómo se identifican las oportunidades de negocio, cómo hacemos ese triaje de la tecnología con una mirada más transversal, no yendo directamente desde la tecnología, sobre todo ahora que la tecnología está muchísimo más democratizada, ¿no? Entonces, probablemente eso necesite más gobierno. La componente de la adopción, que ahora puedo profundizar en ella, y la de la generación del impacto. Sin la adopción no hay generación de impacto. Y eso es un tándem entre las áreas, ¿no? Áreas de tecnología y las áreas de negocio, y por eso requiere esa gestión transversal que, bueno, de hecho, articulo un poco más desde mi área de transformación digital, que es como el área transversal más híbrida entre la tecnología y el negocio. ¿Qué estamos haciendo en la adopción? Que aplica a cualquier tipo de proyecto, pero hemos puesto, evidentemente, muchísimo foco en el mundo de Copilot. La comunicación, eso es obvio, la formación, que además, o sea, la formación yo creo que es importante invertir al inicio, pero realmente es algo que luego escala bien, y entonces yo creo que hay que generar esos activos y ponerlos a disposición de la organización, y puede parecer obvio, ¿no? Una herramienta que tienes integrada en tu propio mundo Office 365, para los que somos más nativos digitales no lo sé, pero muy cercanos a la tecnología nos parece muy evidente, pero para muchos este otro perfil de empleado no lo es, ¿no? Y eso es necesario, y al final además puede haber temas específicos, pero es una formación que creo que por el tipo de caso de uso, sobre todo al inicio, es bastante transversal, por lo tanto merece la pena la inversión y además escala rápido. Lo mismo nos pasa con la comunidad. Tenemos una comunidad en Viva Insights que cuando tienes pocos empleados pues no le sacas mucho valor, pero cuando escalas al final acaba habiendo un intercambio de conocimiento que es colectivo y que se genera un de conocimiento que ya requiere que los empleados demanden menos de las áreas expertas en la tecnología y que se puedan ayudar entre ellos. ¿Cuál es el reto también que tenemos nosotros? A diferencia de otros negocios que el tipo de empleado es el mismo o están más concentrados, nosotros tenemos un negocio con muchos activos físicos, muy distribuido, muy capilar, y por eso hemos creado una red de embajadores, que eso creo que viene bien en cualquier tipo de compañía. La nuestra es especialmente importante porque lo que hemos ha sido identificar champions y embajadores en cada una de las geografías y para cada uno de los negocios, para que con esa capilaridad puedan jugar ese papel de ayudarnos en el proceso de adopción. Y tenemos más de 300 embajadores ya que están con mucho foco en Copilot, pero también apoyándonos en otro tipo de iniciativas. Yo creo que es un factor común que vemos en clientes que han tenido una adopción exitosa, que es el conseguir permear en la organización, y ahí sin duda los champions o embajadores, como se llaman según el sitio, juegan un papel muy importante, ¿no? En ese efecto red que genera, pues, aparte del empujón inicial de la formación, pues, la continuidad en el tiempo, en la adopción y la captura de valor adicional. Y que sea sostenible, sobre todo porque las tecnologías escalan, pero al menos mi equipo de gestión del cambio no escala. Escalará con agentes. Escala con los activos, pero necesitas crear esos activos que te permiten escalar. Comentabas también sobre captura de valor y no sé si quieres contarnos un poco más cómo... Sí, a ver, yo creo que eso es casi algo que es parte un poco del leitmotiv o de la ambición que tenemos como área, ¿no? De tecnología e innovación, pero también dentro del área de transformación digital, ¿no? Que es asegurar que, bueno, pues que todo lo que hacemos está orientado al impacto, o sea que somos muchísimos los convencidos, está en la estrategia, pero bueno, siendo claro, pues como con cualquier tecnología y que estamos empezando a escalar, pues se está esperando el reto, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor? Que no tiene por qué ser solo en eficiencia, puede ser productividad dentro de la compañía, diferenciación, calidad, experiencia del empleado, generación de revenues, puede haber muchas dimensiones, y eso hace que en ese propio proceso que comentaba antes, desde la captura de la oportunidad hasta el valor, pues evidentemente sí que trabajamos casi desde la fase de pilotaje en identificar cuáles son esos criterios o esos posibles indicadores que nos van a ayudar a medir el valor, que eso sobre el papel suena muy bonito, es casi un cambio de cultura y que es algo que, bueno, pues casi dentro del día a día, pues tanto los equipos de negocio como los equipos técnicos, porque necesitas a ambos para poder tener esa foto, bueno, pues eso nos sirve de criterio de priorización, por lo que digo, porque al democratizarse hay muchas áreas haciendo y queriendo hacer cosas, y eso está muy bien, ¿no? Luego, evidentemente, pues a la hora de escalar, bueno, pues tienes que gestionar los recursos y, bueno, pues priorizas, y sobre todo creo que el tener claro ese modelo creo que ayuda al negocio a decidir el momento del escalado. Al final,
es un trabajo conjunto, pero es el negocio el que debe decidir cómo escalar. Y entonces creo que esa parte de modelo de impacto tiene una parte de procedimiento, de modelo, y tiene una parte también de cultura, y es parte, desde mi punto de vista, del éxito para asegurar que todo lo que vamos haciendo pues va generando un valor tangible en la compañía. Sin duda. Siguiendo un poco con el cómo, pues hemos hablado un poco de Copilot en Microsoft 365. ¿Puedes comentarnos tecnológicamente cómo lo estáis llevando a cabo? Sí. A ver, como he dicho al inicio, tenemos, y está aquí de hecho Javier Lázaro, mi compañero director del Digital Hub, que es el responsable del desarrollo de todos los productos basados en inteligencia artificial, y como he dicho, pues utilizamos diferentes tecnologías. Si me centro más en mundo Copilot o Microsoft y agentes, pues lo que os comentaba, nosotros empezamos un viaje hace pues un poco menos de 2 años, pues hicimos un piloto de 300 empleados, donde, como os digo, pues evidentemente medimos ya pues productividad, experiencia del empleado y calidad, y bueno, pues eso fue parte del input para tomar la decisión de escalar al resto de la compañía. Ahora estamos en un momento que tenemos un nivel de adopción que yo podría considerar bastante maduro, estamos en aproximadamente más del 80%, y creo que hay 2 efectos. Uno, el propio efecto, en este caso, de los players tecnológicos, bueno, como vosotros, que como partners pues nos acompañáis o nos lleváis en esa evolución de la tecnología, ¿no? Y cómo pasamos del Copilot Chat a los agentes. Y lo que creo que está ocurriendo también internamente es que aquellos empleados que ya tienen un nivel mayor de madurez en la adopción del Office 365, ellos mismos se están dando cuenta que las necesidades que tienen no se las resuelve el chat, por decirlo así, ¿no? Entonces, por un lado, estamos utilizando Agent Builder, que no voy a explicar lo que es porque lo sabéis casi mejor que yo, y se ha hablado también aquí en esta charla, y bueno, pues estamos realizando diferentes, los empleados ya sin capacidades técnicas están desarrollando sus propios agentes, y estamos ya en el mundo de Copilot Studio, donde evidentemente pues hay flujos mucho más complejos, acceso a información mucho más compleja, y estamos en ese proceso, y estamos en ese momento evidentemente hay una gran oportunidad, porque además creo que lo que va a permitir, que para mí es diferencial, es que abre la oportunidad de dotar a empleados que no tenían capacidades técnicas a que las tengan y que puedan desarrollar pues tecnología que antes no podían, pero eso evidentemente pues hay que gobernarlo, ¿no? Y eso implica gobernarlo, implica decidir quién puedes convertir en maker, qué tipo de formación necesita, qué tipo de agente va a poder desarrollar, incluso que los agentes no se dupliquen en una compañía que es grande. Entonces, todo eso hay que gobernarlo, y que además pues, se suma al tema de la seguridad. O sea, que es verdad que Microsoft es uno de nuestros principales partners de ciberseguridad, por lo tanto, todo queda en casa. Y bueno, pues el entorno no ya securizado que tenemos Office 365, pues con la integración nativa con Copilot, pues evidentemente toda esa parte, déjame que use la expresión, se hereda o se traslada, pero bueno, es verdad que en el mundo de la IA generativa el acceso a información y el acceso de fuga de información es muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues estamos utilizando PureView, que lo que nos ayuda es a etiquetar de forma mucho más procedimentada todo el tipo de datos y de información que se están tratando, y bueno, pues aplicar los protocolos necesarios. Toda esta inversión en sentido amplio, o sea, yo creo que tanto el ir a la última con las capacidades que vais trayendo, ¿vale? Estamos empezando a probar a research, a probar analyst, y además en hacerlo en ese entorno, o sea, seguro, yo creo que también lo que nos ayuda es a mitigar el riesgo de las amenazas que puede suponer que los empleados decidan utilizar otras herramientas, que yo creo que eso va a ser inevitable, pero evidentemente en todo lo que tiene que ver el mundo, por lo menos, ¿no? del empleado en la ofimática en sentido amplio, creo que el que nosotros potenciemos todas las capacidades que traéis, pues nos ayude también a asegurar que minimizamos el riesgo del uso de otras herramientas que puedan ser menos seguras para la compañía. Sí, una evidencia es que si uno no provee desde la parte corporativa la herramienta, la gente se busca la vida, y eso lo estamos viendo en muchos sitios. Y eso es un riesgo que lo vamos a seguir encontrando. Entonces, evidentemente hay una parte de cultura, de ciberseguridad, de awareness, de cumplir un procedimiento, ¿no? que hay en la compañía,
Y otra cosa es, y eso es casi presión a vosotros, cómo vosotros vais evolucionando la tecnología para que, de alguna forma, pues, sea menos necesario acceder en ese mundo del día a día del empleado a otras tecnologías. Que siempre va a haber acceso, claro. Volviendo un poco a la parte de adopción, me gusta mucho la reflexión que hacíamos hablando antes de entrar acerca de cómo la madurez del usuario va empujando, ¿no?, la conversación hacia la parte de agentes, ¿no?, que es un poco el centro de la conversación de hoy. ¿Puedes compartir algo de este camino, ¿no?, que empieza en Copilot pero se extiende? Sí, yo creo que además hay una diferencia en el camino en cualquier otra tecnología y esta, ¿no? Cuando he contado antes el proceso de generar awareness, te sientas con el negocio para entender qué es lo que necesita. Eso ya lo hacías con otras tecnologías, ¿no? Ahora es el propio empleado el que tiene, como hemos dicho, la capacidad para poder a veces resolver esas necesidades de forma autónoma. A la vez eso, que es una oportunidad, a veces puede generar confusión al empleado. Tiene una necesidad y dice, ¿y ahora esto cómo lo resuelvo?, ¿no? Entonces, bueno, al final parte de lo que estamos trabajando y ahora poniéndonos muy, y que es lo más importante, en los pies del empleado, decir, ¿cómo le vamos a ayudar en ese journey? Es decir, cuando tenga una necesidad, decir esto, lo puedes resolver con Agent Builder, lo puedes resolver con Copilot Studio, tienes capacidades, no, las podrías tener, lo puedes resolver. Y luego hay otra serie de casos de uso, y ahí ya me salgo ya del mundo Copilot y de Copilot Studio, pues en nuestro negocio como en todos, pero creo que en el nuestro especialmente, y además si somos buenos en ello nos hace más diferenciales en un sector que es muy físico, pues tenemos una serie de casos de uso que son más departamentales, por ejemplo, que comentaba antes de que le llamamos Lane Closer, que es al final cómo planificamos esa actividad de cierre de carril en una autopista, pues eso no lo podemos hacer con Copilot Studio. Entonces, el Digital Hub pues, ha desarrollado ese caso de uso bajo Azure, ¿no?, tecnología Microsoft, con toda la seguridad, etcétera, pero hay casos de uso que no podemos desarrollar. Entonces, al final es una mezcla de, bueno, pues la dificultad del caso de uso y luego hay una componente que entra, y ya hablo casi desde mi gorro más de presupuesto y de control, ¿no?, de, pues hay mucha oportunidad encima de la mesa, hay muchas necesidades encima de la mesa y eso es buenísimo, y cómo lo priorizamos. ¿Cómo lo priorizamos? No solo desde un punto de vista económico, que bueno, pues evidentemente hay una inversión estratégica en inteligencia artificial, pero hay un tema de bueno, cómo lo gobiernas, cómo consumes todo ancho de banda del equipo interno, qué capacidades necesitas y te tienes que anticipar antes de poder desarrollar todo eso y dar la respuesta al negocio que habías prometido. Entonces, bueno, yo creo que es un poco diferente el modelo anterior, sobre todo por eso, por la democratización del uso de la tecnología con todo lo bueno que ello tiene. Y has comentado algunos ejemplos ya. No sé si quieres compartirnos, si nos puedes contar algo más sobre algún caso específico. Sí, o sea, de Office 365, creo que esos los conocéis todos bien. Con Agent Builder, bueno, yo creo que al final es casi una evolución, ¿no? Son peticiones un poco más sofisticadas de las que puedes hacer en el chat y que ya nos están resolviendo. Voy a poner casi un ejemplo desde mi área, desde el área de gestión del cambio y adopción. Nosotros ahora estamos en el proceso de cambiar nuestra herramienta de Travel and Expenses y bueno, pues ese proyecto pues tiene un track que es el de adopción, gestión del cambio y cómo vamos a hacer el onboarding de los empleados de la nueva herramienta, ¿no?, que probablemente sea uno, no se muestra a las empresas, pero uno de los puntos de dolor de los empleados. Entonces, bueno, pues hay una parte que, bueno, pues seguimos casi la metodología, ¿no?, de, oye, pues lo que he dicho antes, comunicación, formación, etcétera, y lo que hemos hecho ha sido crear un agente que lo ha creado el equipo, que es mi equipo, que está generando todos los assets, para que el empleado pues, le pueda hacer preguntas de todas las dudas que vaya a tener luego en el onboarding. Hay que hacer todo lo estructural, pero lo que digo, esto asegura que la adopción es a escala y, bueno, escala es que va a serlo, para el que lo tenga que usar, pues lo va a tener que usar si quiere pasar los gastos, pero sobre todo sostenible desde un punto de vista también de los recursos en la compañía. En recursos humanos también están haciendo algunos buenos agentes también con Agent Builder, gente de recursos humanos que no es técnica, pues por ejemplo con las encuestas de clima, pues los campos abiertos de las encuestas de clima, pues ahora la gente con más cultura de feedback pues tiende a incorporar más input y entonces bueno, el tratamiento de esa información y la generación de acciones y hacerle preguntas a la gente está dando muchísima información. Y luego con Copilot Studio, como digo, estamos en ese proceso todavía de escalado, pero en general, y diría que es transversal a las diferentes áreas, al área de autopistas, al área de construcción,
a finanzas, sostenibilidad. Al final, la mayoría de los casos de uso que estamos desarrollando tienen mucho que ver con, pues bueno, con manejar información compleja, ¿no? Que además mucha necesita ser trazada, y la generación de informes que ya no es un tema de yo este informe lo hubiese hecho igual, es que ese informe igual no lo hubieses hecho, o sea, no te está ahorrando una tarea que tenías que hacer, sino que te está haciendo un informe que lo que te está ayudando es aumentar un poco la inteligencia, entre comillas, de la toma de decisión del empleado. Entonces ya es, o sea, evidentemente, y lo podemos hablar ahora, o sea, no es un tema solo de aumentar capacidades y siempre haber una parte humana de ponerle el criterio, el contexto y tal, pero evidentemente puede generar assets que ayuden a tomar decisiones mucho más estratégicas en la compañía. Y eso, en esa fase estamos ahora de desarrollo en cada área de negocio en su ámbito. Muy bien. Hemos hablado mucho de lo que habéis hecho. ¿Cómo visualizas tú el futuro de todo esto en Ferrovial? Bueno, no sé, no tenemos bola de cristal. O sea, en el corto o medio, o sea, lo que tenemos claro es que el escalado de agentes no creo que no lo discutimos, creo que es imprescindible. Y sobre todo también, o sea, yo un poco desde mi óptica personal, o sea, porque creo que es una manera de maximizar la inversión en sentido amplio, de personas, de activos, de coste, etcétera, de todo el camino que llevamos recorrido. O sea, creo que nos quedaríamos a medias, y creo que el propio empleado, si seguimos manteniendo esos niveles de adopción que requieren foco, nos lo van a pedir. Entonces, creo que el seguir aumentando las capacidades del empleado, y lo que digo, o sea, integrando la inteligencia artificial en el día a día, pero siempre asegurando que lo hacemos con valores, con que el empleado tenga contexto y que las decisiones al final críticas las tome el empleado, o sea, ir a esa visión de empresa aumentada. Y luego, por otro lado, y también con otras capacidades internas que tenemos en Ferrovial y con otros players también, cómo seguimos también conjuntamente todos desarrollando casos de uso mucho más sofisticados, y que en un sector que en el nuestro, que es muy físico, pues igual que hablo de la integración del copilot en el piloto, que es el empleado, cómo integramos cada vez más el mundo físico con el digital a través de agentes, que como decíais antes, poníais un ejemplo de orquesta de agentes, entonces eso lo podemos llevar a nuestro propio mundo, a cómo gestionar maquinaria pesada o cómo gestionar una carretera, o sacar valor de lo que pasa en una autopista para mejorar la experiencia del pasajero y reducir el riesgo y temas de este tipo. Entonces, son como esos dos mundos, ¿no? El mundo orquestado por agentes en el mundo físico-digital, y este concepto de empresa aumentado, pero no olvidando los valores ni la parte más de contexto y criterio de cada una de las personas. Muy bien. Tenemos la sala llena de responsables de que esto sea una realidad en diferentes empresas y organismos públicos. En base al éxito de Ferrovial, ¿qué recomendaciones les podrías dar? Bueno, no me quiero repetir porque creo que he comentado varias, ¿no? Yo creo que ese gobierno transversal de colaboración de equipos, de pilotar con primeros datos para poder ayudar al negocio a tomar las decisiones, la capa de adopción como algo crítico y estructural que muchas veces se menosprecia o se infravalora en muchos de los proyectos. Temas que no he comentado, sobre todo por el tema de tomar las decisiones con datos, y ahí nos estamos trabajando con vosotros, pero nos tenéis que seguir ayudando en asegurar que tenemos buenas telemetrías, tanto para la gestión interna y el avance, y también para contar y posicionar, ¿no? Hacia arriba la compañía y fuera lo que está generando valor. Y luego la componente también del buen gobierno y la regulación, más allá de la parte que hemos hablado de la ética, ¿no? Pero la parte de... pues probablemente nunca habíamos estado tan cerca del área de compliance y de legal como en el mundo de la IA, ¿no? Entonces, cómo aseguramos el alineamiento con la regulación, incluso cómo ponemos tecnología, que nosotros estamos en ello, para poder automatizar toda la gestión y el análisis de un poco de todos los riesgos en este ámbito, pues es clave, por complementar con algunas cosas que yo creo que la mayoría han salido durante la charla. Muy bien. Pues Lucía, enhorabuena, la verdad. Gracias por invitarnos. Ha sido un privilegio estar aquí de representante como Muchísimas cliente. Gracias de nuevo por tu generosidad. Me parece súper interesante todos estos aprendizajes. Y espero que a los que nos acompañan también. Y nada, seguimos. Pues nada, muchas gracias, un placer.